Buenas noches, estamos de vuelta aquí en La Tulpa. Hoy es lunes 14 de noviembre y estamos de regreso. Les comentamos a los que llegan a esta transmisión que hace unos momentos estábamos también en otra transmisión. Este día estamos teniendo dos tulpas. En este momento vamos a iniciar un diálogo con el señor Fabián Amaguaña, que es el presidente de la Fundación Mindalao y también presidente de la preasociación de la Cascada de Peguche, de los propietarios del lado de la Loma de Pucará. Y él está acá, su organización ha solicitado un espacio para contrastar las versiones, la opinión que nos dio la semana pasada el señor Chirilema. Él nos contaba también sobre su preocupación, sobre lo que está pasando con la cascada de Peguche. Entonces, esta vez vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que comentar don Fabián Amaguaña. Vamos a una corta pausa y ya volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar rápidamente a conversar con nuestro invitado de hoy, el señor Fabián Amaguaña, presidente y representante de los propietarios del lado de la Loma Pucará, los propietarios de los terrenos que están del lado de la Loma de Pucará en la cascada de Peguche. Ellos también están preocupados por lo que está pasando en la cascada, pero tienen otra versión. Aquí está sentado al lado de la tulpita para conversar, ¿no, compañero? Así es. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y gracias más que nada por el espacio para poder dar a entender las preocupaciones, las preguntas que en realidad todo visitante, todo ciudadano tiene en cuanto a la cascada de Peguche. No, muchas gracias por venir acá y haber solicitado este espacio. Entendemos que lo que quieren hacer los propietarios de este lado de la cascada es dar su versión también, contrastar lo que escuchamos la semana pasada. También otro ciudadano que está preocupado por la cascada, pero tiene un punto de vista diferente. Así somos las personas, tenemos puntos de vista diferentes, no tenemos que pensar igualitos todos, y ustedes tienen un punto que comunicar, que son los propietarios. Así que le escuchamos, compañero, ¿cuáles son las preocupaciones que los propietarios tienen? Y primero también, ¿por qué dicen que son los propietarios? Primeramente porque desde hace mucho tiempo estos lugares ya fueron otorgados con una escritura hacia la antigua comunidad o los sectores o los pobladores que ahí se asentaban. Hay una escritura. ¿De qué antigüedad estamos hablando de esa escritura? De unos 50, 60 años estamos hablando por propietario. Siga, por favor. Entonces la preocupación de nosotros es más que nada que la falta de autoridad dentro del bosque protector. Hay falta de autoridad. Sí, falta de las autoridades que manejan el bosque protector o por las cuales están dirigidos o por los cuales nosotros estamos regidos dentro del bosque protector para cualquier actividad, sea un proyecto, sea una restauración, sea una mejora, sea un bloqueo o una destrucción. Estamos bajo sus directrices en realidad dentro del bosque protector. Pero si no hay una autoridad dentro de la cascada de Peguche, ¿cómo es que se toman decisiones para hacer las diferentes cosas que nos había comentado don Chiri, ¿no es cierto? Vimos árboles caídos, vimos parte de la loma desbancada, un puente que le retiraron las tablas para que la gente no pueda pasar. Bueno, se toman decisiones. ¿Quién toma las decisiones entonces si no hay una autoridad? ¿Qué está pasando? Bueno, dentro del bosque protector sabemos que colindan con 3 comunidades principalmente. La principal, la que tiene la administración desde hace 20 años, como manifiestan, es Facchayacta, ¿sí? Que es el ingreso principal de la cascada de Peguche. Posterior a ello está en la cabecera, está Yacupata, pero que se encuentra al otro lado, en cambio del río, la comunidad de Pucará, o es la Loma de Pucará que se le conoce. ¿En qué parte está Yacupata?
Está en ¿Qué la lado cabecera, es? justo la parte de la cabecera donde está la chorrera. El Chorro, eso es Sí, el Chorro, Yacupata. eso es Yacupata. ¿Eso le pertenece a qué parroquia? A Eugenio Espejo, no. Yacupata está a Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. Y Pucará, en cambio, a Eugenio Espejo igual. También. Y Facchayacta a Miguel Egas. Ya. Así Entonces sería el asunto entre las comunidades de las dos parroquias, Eugenio Así Espejo es. y Miguel Egas. Así es. Y a cargo 3 comunidades. A cargo de Ahora, 3 de comunidades. esas 3 comunidades hay propietarios, hay comuneros o habitantes, digamos, de esas comunidades que reclaman la propiedad de esas tierras. No es tierra de nadie, digamos, o no es tierra no es tierra de nadie, sino no son de propiedad pública, es de propiedad privada. Así es. Cuéntenos eso. Bueno, dentro de este sector, como le manifiesto, hace un tiempo atrás se había declarado por parte del municipio, se le pedía al Ministerio del Ambiente para que esto se otorgue como bosque protector, conformado por las 3 comunidades. Ya. Entonces, al ingresarle como bosque protector, cogieron 44 hectáreas dentro de este bosque no vegetativo, en la cual los propietarios ya tenían escrituras públicas desde aquellos tiempos y del cual ellos trabajaban, en su tiempo sembraban diferentes productos. Al ingresarle como bosque protector las 44 hectáreas juntamente con los terrenos de los propietarios o sector privado, los propietarios pierden el valor de su terreno, no pueden hacer ninguna actividad dentro de ella y el cual desde hace mucho tiempo, cuando se manifiesta, estos entes regulatorios no les otorgaron permiso para el mejoramiento de los senderos, para el aprovechamiento del suelo o para la forestación del suelo. Entonces ellos se fueron privados de este beneficio o esta ayuda que en sí toda comunidad, todo participante, todo habitante podría realizar. ¿Hace cuánto fue otorgada esta declaración de bosque protector a la cascada de Peguche? ¿Hace qué tiempo fue eso? En el 92 fue. En el 92. Sí, en el 92. Ya mucho después de que hubiera esta repartición de las tierras por parte de la hacienda que comentaban, ¿no? Sí, es hecho por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en sí. Es Ya. otorgado para los comuneros y para el Ya. manejo del bosque protector. Pero en ello le otorgan también, como el ministerio el municipio de Otavalo era el encargado de este lugar, entonces pide al Ministerio del Ambiente que realicen un plan de manejo para el adecuamiento de este espacio. Entonces sus funciones comienzan ahí y también ¿cómo se diría? Su desapego hacia administrar este espacio. ¿Por qué? Yo creo que el conflicto interno que puede haber dentro de la comunidad a razón de que unos tienen la razón y no todos por un mismo objetivo. En este caso era el bosque protector debería haber sido administrado juntamente con la autoridad que es la alcaldía de Otavalo y las diferentes comunidades, la administración en sí. Pero no ocurre esto. Facchayacta adquiere todos esos derechos y pone a las diferentes comunidades aledañas a que los recursos no lleguen a esos lados. Por esa es la problemática principal y de ahí radica la sectorización dentro de Facchayacta, en el cual realmente comienza la problemática. A ver, usted está hablando de unos recursos, ¿no es cierto? ¿Esos recursos de dónde salen? Del mismo turista. De allá. Con la visita que llegan hacia la cascada de Peguche. Con los peajes que decía la semana pasada en los 2 parqueaderos que hay al ingreso también, esos recursos se los queda, estoy entendiendo así, que esos recursos se los queda totalmente la comunidad Facchayacta. Así es. Pero ese atractivo turístico que es la cascada de Peguche, también le correspondería percibir esos recursos a las otras 2 comunidades. Eso es lo que estoy entendiendo. Deberían ser participantes. Ya, y no ha sucedido así, eso es lo que les molesta. Más no eso, sino como dicen todos, el fin es que como antiguamente el paso a la cascada era gratuito,
debería seguir manteniéndose. Ya. Y si no es así, que se haga solo un solo cobro para los turistas, nada más un solo cobro, y que puedan visitar todo el área, pero que el mejoramiento de los senderos sea a nivel de todo el bosque protector dentro, incluso con las propiedades privadas que están ahí, porque los senderos son los que visitan los turistas. Esa es la propuesta en sí. Porque eso es como un todo, no se puede decir Exacto. solamente la parte de la comunidad Fachayacta, ¿no es cierto? Y el ingreso donde está la Casa de Hacienda, solo eso no es Cascada de Peguche, es todo. De Peguche, es todo alrededor. Por tal razón, ustedes podrán ver si han visitado la Cascada de Peguche. Ahí estamos viendo imágenes. El ingreso es principal, es todo ese recorrido, es de hecho gracias a los recursos que en realidad maneja la comunidad de Fachayacta. Pero que estos recursos hace 20 años nunca han llegado al otro lado y siempre han manifestado que esos han estado terrenos como botados, pero en realidad aquí tenemos los propietarios antiguos desde que 50, 60 años atrás han tenido estas propiedades, más bien que siempre caminaban por esos lugares, pero que lastimosamente esto de la mejora de senderos que queremos mostrarle es que al otro lado no llega. Sí, lastimosamente ese es el problema, no llega y todos los turistas terminan destrozando el otro lado. Como ustedes conocerán, la Cascada de Peguche es un sitio sagrado ancestral, donde hasta la actualidad nosotros seguimos yendo al ritual del solsticio, el 21 de junio, el baño ritual. Entonces, por esa razón nosotros, nuestro pedido, ¿no? Más que nada como propietarios, de que esos recursos, si están siendo administrados por la comunidad, sea participativo para las diferentes áreas que el turista recorre. Eso es lo que piden ustedes. Eso nada más. Que se distribuya y que se invierta equitativamente en el mismo bosque protector, en las caminerías y senderos que los turistas caminan. ¿A dónde se están yendo esos recursos? Sabría decirle que no lo sé, la verdad. Los recursos sí valdría la pena que esto también, los entes reguladores o alguna entidad sea como la Contraloría, yo no sé, que tenga presente de a dónde van los recursos, porque realmente, como dicen, toda esa magnitud de personas o turistas que van y ellos lo manifiestan de que han colaborado, ¿en dónde está quedando? ¿Hacia dónde va? Sabemos que ahora... No hay cuentas. Claro, no hay cuentas, solo es dentro de la comunidad. Y usted decía hace rato que del otro lado entran los turistas y destruyen. Eso escuché. ¿Cómo destruyen? ¿Quién destruye? Bueno, principalmente no son ni los extranjeros, porque ellos tienen una cultura de limpieza. Ellos, basura que viene, basura que se lleva. O sea, no ven la basura. En realidad es la misma población, los mismos visitantes nacionales. Los nacionales somos los descuidados, ¿no? Sí, los que estamos olvidando las ¿Qué hacen? reglas. Cuéntenos, por ejemplo, o sea, relate esas maravillas que somos capaces de hacer los nacionales con respecto a la basura. A la basura. Realmente las personas, como sabemos, de conocimiento, compramos muchas frituras, muchas comidas que terminan en bolsas, ¿no? En fundas, llevamos papas, llevamos colas, botellas, todo lo que podamos. Entonces, como en los sitios turísticos bien administrados, tienen muchos basureros, entonces por el cual ellos localizan los basureros y siguen botando ahí, pero lo que no pasa en la cascada. Entonces, todo ¿en la cascada no hay basureros? No hay al otro lado. Al otro lado no. O sea, del lado de Fachayacta hay basureros. Hay basureros. Del otro lado no hay. No hay basureros. Ya. Y entonces usted al ingresar, usted va a encontrar una infinidad de tiendas donde se surte de colas, de lo que puedan, porque piensan que adentro ya no hay ninguna cosa de comer, no hay algo de comprar, o sea, ya se dan cuenta que están entrando a un bosque protegido. Entonces, por tal razón, se llenan tanto de basura que llegan a la Cascada de Peguche con todos estos quipis, podríamos decirlo así, porque vienen con fundas, cargado todo, y terminan al finalizar donde se hace el baño ritual. Y sabemos de que también las personas mayores, adultas, niños vienen a este lugar y muchos de ellos necesitan no solo la basura que llevan consigo, sino necesitan principalmente servicios higiénicos, que tampoco ocurre al otro lado. Entonces muchas veces el paso de un mayor es muy diferente que de un niño, ¿no? Y los adultos que se pueden manifestar o mantener con ese criterio van limpiando, van cuidando. Entonces la basura más que sí termina justo
en la caída de la cascada, en todo el río y la subida. Sí, yo he visto que hay gente que empieza a vaciar sus bolsillos. Desde ese puente que ustedes vieron ahí, parece que lo encuentran gracioso, ¿no? Divertido, agarrar, hacer pelotas de basura y empezar a botar. Es increíble, pero esos comportamientos tenemos. Desde ese puente se toman las fotos y empiezan a botar desde piedritas hasta basura, ¿no es cierto? Eso digo, parece que lo encuentran divertido hacer así. Entonces, compañero Fabián dice que, recapitulando, ¿no es cierto?, nos está diciendo que la gente se abastece de comidas, de productos para servirse durante la caminata, y esa basura no regresa al puesto donde compraron, sino que se van y abandonan, dejan durante todo el transcurso y especialmente ahí en la parte del chorro y en la parte que está descuidada desde su punto de vista. Porque ahí no hay basureros, no hay baños y no hay ningún tipo de inversión por todo ese turismo que está entregando recursos, pero que no llega a esa parte de la cascada. Así estoy entendiendo. Así es. Sí, estoy correcta. Entonces, con esta noción, con esta realidad, nosotros nos hemos encargado como propietarios de recorrer, coger la basura, e incluso nosotros como fundación hemos tenido la oportunidad de presentar un proyecto al Ministerio del Ambiente para hacernos cargo del espacio. Así como propietarios, como sector privado, hemos presentado una propuesta junto con unos científicos de universidades, profesionales que nos están guiando en el cuidado y protección. Se están asesorando. Claro, nosotros estamos con un grupo de trabajo de Pero personas. ahí yo tengo una pregunta. Y estas personas que les están asesorando, ¿les dijeron que es buena idea botar árboles y desbancar la loma? Disculpe que se lo diga así tan frontalmente, ¿no? Pero si es un bosque protector, ¿no es la idea que se quede como bosque, que haya más árboles? Exactamente, bueno, ¿por qué han botado? Topando ese punto, ¿no? Sabemos que el árbol eucalipto es muy nocivo para la madre naturaleza. Eso diseca la tierra, chupa agua demasiado y es muy combustible, y es un árbol introducido exótico, no es de nosotros. Sí, sabemos. Entonces eso. Sabemos que esto reseca la tierra y succiona los ojos de agua. Por tanto, lo que se ha planteado más que nada dentro del bosque protector es el cuidado de la fauna y de la vegetación en sí, pero con un proyecto de regeneración de suelo o reforestación ambiental. Para ello también nace decir, ¿en dónde están las autoridades cuando esto ocurre, como dice, de la tala indiscriminada de un árbol que existe dentro de un bosque protector, ya que hay normativas para las cuales te pueden dar permiso o autorización para usar estos árboles? Porque debe haber un plan, ¿no? Exactamente, el cual el plan de manejo lo manifiesta y lo dice de que solo pueden restaurarse las áreas protegidas de los desechos leñosos, que está prohibido construir no de acuerdo al plan de manejo que está establecido dentro del bosque protector, con materiales naturales, con materiales de la zona, que lo dice claramente. Y también dice que está prohibido la tala, indiscriminada del árbol, la trata del árbol, de cómo lo termina, en qué producto lo termina y en qué va a ser utilizado. Entonces está prohibido principalmente, y no sabemos la autoridad que es competente en este caso, que es el Ministerio del Ambiente, es tan eficaz para dar una multa a cierto sector que está proponiendo un proyecto para restauración de suelo, que es la forestación total, que son tan eficaz para multar una cantidad exorbitante de unos $2.000 a $2.500 por talar 4 árboles que en realidad estaban en peligro de caer o derrumbarse de encima de los mismos turistas, ya que esto ocurrió con anterioridad, y por tal razón me parece de que el justificante de la otra comunidad que ahora está talando dentro del bosque protector, que no sabemos, en cambio, talan muchos árboles, como dice, centenarios dentro de ellos, sí son inmensos, y no sabemos con qué permiso
y no se les multa tampoco en realidad. Pero entonces estamos diciendo que así como ellos hicieron, nosotros también vamos a hacer. No, lastimosamente creo que tenemos Porque si la para misma... ellos está mal, o sea, si vemos que eso que hicieron está mal, parece que no hay que repetir, pues, ¿no es Pienso cierto? que el objetivo principal es la extracción del árbol. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante una metodología, un proyecto para realizar. ¿Cuál es el plan? Cuéntanos. El proyecto de restauración y suelo es la extracción del árbol exótico del eucalipto, en su defecto en cambio forestal, con árboles autóctonos nativos, que son el tocte. Pero bueno, sí, eso está muy bien como idea, pero ¿qué tan práctico es, no? Porque estos árboles son gigantes, son enormes, ¿no es cierto? Tienen una historia inclusive, y hablando desde la cosmovisión, podemos decir que hasta tienen dueño estos árboles porque son gigantes, o sea, tienen espíritu, y llegar y talarles nomás a un ser vivo es como que choca un poco. Eso por un lado. Por otro, si la idea es luego reforestar con plantas nativas, pero ustedes van a ir y poner arbolitos de este porte, me imagino, y hasta que eso crezca, mientras tanto, ¿quién les va a cuidar? O sea, hay un riesgo de que se termine erosionando eso, ¿no? Y que cause más problemas, porque una zona donde hubo árboles y ya no están los árboles se vuelve peligrosa para la misma gente. Puede caer una lluvia fuerte y puede haber una avalancha. Es un sitio peligroso. Así es. Bueno, dentro del bosque protector tenemos 3 áreas. En la área de alta conservación de fauna, tenemos área media de conservación y lo que es área para otros usos. ¿Sí? Lo que usted me manifiesta de los árboles centenarios, de estos apucs, de estos árboles inmensos, se encuentra en la zona específicamente donde usted dice de alta conservación de suelo y vegetación. Esto es lo que contiene Fachayacta. Este es todo el recorrido que has visto en la parte boscosa. Es esa parte donde está estipulada que es zona protegida de alta protección. La parte de la zona donde está la cabecera, donde está el chorro... ¿Donde botaron los árboles? No. A este lado... Nosotros vimos imágenes de la parte de la cabecera que usted dice un poco más abajo, ahí están botados los árboles, ¿también vimos? Sí, esa zona en cambio... A eso me refiero. Si usted pasa de la cabecera para el río al lado Pucará, sí. Esa en cambio tiene para otros usos. Y solo tiene, no árboles, como dice, centenarios, no tiene esos árboles. Son árboles que ya han regenerado, o es un rebrote nada más de árboles. No es un árbol que siempre ha estado desde hace mucho tiempo en esa zona específicamente, ya que no existía dentro de esa zona. Entonces, por eso le declaró justamente, el Ministerio del Ambiente le declara para otros usos, zona de otros usos, porque no había vegetación. Entonces... Y para hacer uso de estos árboles para otros usos, se requiere primero, no sé, dar un aviso, avisar en el ministerio, tener la autorización, o se llega y se tala nomás. No, principalmente para poder realizar esto se debe hacer mediante el plan de manejo que ya lo hicieron ellos. En el 2015 fue un plan se caducó el último plan de manejo que estaban de acuerdo vigente. De acuerdo a ello, como no se ha actualizado el plan de manejo, hay que ingresar otro nuevo plan de manejo de acuerdo al antiguo y un proyecto de por medio, que es la restauración. Dependiendo del proyecto, usted podrá regenerar el espacio para caminerías, senderos de lo que ya ocurre dentro del lugar. Entonces, es un proceso en sí, no es que usted coge y tala. Entonces, el Ministerio del Ambiente, igual con gestión de riesgos, es el que investiga, da un encargado o un inspector que viene a cerciorarse de que en sí, en realidad, los árboles van a caerse por tal motivo de, yo qué sé, la humedad, del cambio climático, por ejemplo, en este caso. Entonces, el deslizamiento de la tierra se da a causa de estos árboles, ¿no? Porque no tienen una raíz interna muy grande, los que son pequeños. Entonces, estos, pero al estar en una ladera, sí probablemente van a caerse.
Y gestión de riesgos, ¿sabe, autorizó, actuó? No, usted dice que las autoridades no actúan, no hay autoridad. Sí. ¿Se refiere a gestión de riesgos, al Ministerio del Ambiente? ¿Se refiere Sí. al municipio también? Sí. Cuéntenos un poquito de eso y luego vamos a unos mensajes que están llegando, preguntas para usted. Ya, sí, dentro de eso nosotros hemos hecho las pertinentes solicitudes a la alcaldía, a la gestión ambiental, para que nos den permiso de los 4 árboles sean visitados por los especialistas para que ellos verifiquen la peligrosidad para el transeúnte nada más. Entonces, de acuerdo a ellos, con un oficio nos han dado de que sí hay la posibilidad de darnos los cortes para tales árboles, pero lastimosamente cuando ya lo estábamos haciendo, el Ministerio del Ambiente intervino. Y en ese justo instante, ellos dijeron con qué autorización. Cuando presentamos los documentos que aquí poseo, dijeron de que, ¿cómo así la municipalidad da la autorización si nosotros estamos encargados? Entonces acudimos a ellos con estos permisos que le dijimos, aquí están los permisos. Estos nos dieron también a nosotros antes de realizar permiso otorgado por el municipio, claro, pero el ambiente dice no. No, el ambiente dice no, hay que pasar por mí primero. ¿Y entonces, a quién le competía realmente? Eso es lo que se tira en la bolita, como quien diría, del Ministerio del Ambiente a la alcaldía, porque desde el 92, quien está encargado del bosque protector es la alcaldía. Entonces, ¿y quién no da paso a que eso sea administrado por el Ministerio del Ambiente? Es la alcaldía. ¿La alcaldía o la Dirección de Ambiente? Dirección de Ambiente en este caso, no juntamente en la alcaldía que está posicionado. Entonces, ellos están a cargo de este bosque protector. Entonces, entre ellos no se dan a entender quién mismo va a coger la administración, porque en documento existe de que en el 92 le entregan como dato un área natural al gobierno municipal para la vigilancia y manejo de este lugar. Entonces, ¿de cuánta área está a cargo el municipio? Dentro de las 44 áreas. 44 hectáreas. Hectáreas. Entonces ellos están a cargo, vigilantes de esa administración total. Y dentro de ellos estamos nosotros como propietarios dentro de ese bosque protector. Ya. Ahora, usted tiene mucha más información que nos va a seguir comentando, pero vamos a darle paso a los mensajes de las personas que nos están gentilmente acompañando. Están muy interesadas las personas en saber qué rumbo toma esto y quieren informarse, así que vamos a leer los mensajes que nos envían, ¿no? Alberto Cushkawa dice, Yacupara pertenece a Miguel Legas. Yacupata debe ser. Debe ser. Yacupata pertenece a Miguel Legas, dice. Ya, veamos otro mensajito. María Terán dice, se han reunido las 3 partes implicadas para poner la propuesta en mesa de un solo cobro y ese dinero se invierta en la misma cascada. ¿Ha habido reuniones? Justamente eso les voy a presentar, que nosotros hemos convocado el 27 de abril del 2022, justamente por este problema de que un árbol cayó inmenso en la cascada. Sí, esto no sabíamos que si tenía o no tenía permiso, pero la comunidad, en vez de invitar, ¿no?, a estos organismos que es la gestión ambiental, que es el Ministerio de Ambiental, de riesgos, tomaron la decisión de botar un árbol inmenso, el cual, como no sabían a dónde botar, ellos botaron hacia la loma de Pucará, justo donde está el puente, al frentecito. Eso es lo que deterioró todo el ingreso, y el deslave que ocurrió es a causa de ese tronco. De ese árbol. De ese que árbol botaron inmenso. desde el lado de Facchayacta. de Facchayacta. Así es. ¿Un solo árbol? Un solo árbol inmenso fue. ¿No han botado más? Hay miles, ahorita les puedo contabilizar como unos 30 árboles que siguen botados y siguen talándole ahorita. ¿Siguen talando los árboles? Sí, hasta ahorita, sí. ¿Está usted seguro que Yacupata está talando? Facchayacta. Perdón, Facchayacta está talando los árboles, sí, los eucaliptos gigantes que están en la parte de abajo? Sí, en el centro donde es de alta conservación. ¿Y para qué lo utilizan? Para hacer una tarabita. Para eso es utilizado. Es decir, para crear infraestructura para más turismo. Podríamos decirle para un atractivo más dentro del bosque protector, el cual lo están creando, me imagino, ¿no?
Entonces, ya. ¿Usted lo ha visto? ¿A claro, usted le consta? Yo he visto, a mí me consta. Nos consta a todos, digamos. Entonces, claro, me consta que están derribados ahí botados los árboles y están aserrando, lo van a ver ahí caminando en la zona de camping dentro del cualquiera bosque. que vaya a la cascada de Peguche, si ponemos imágenes, por favor, justamente por ese camino de piedra, ¿no es cierto? Por ahí, del lado izquierdo, ingresando por Facchayacta, ahí está el bosque protector. Donde está siendo talado los árboles. Donde están los árboles. Ahí, en miren, esa se zona, puede toda ver, esa zona, se sí. vio un tronco gruesito, todo de este camino, del lado derecho y hacia adelante, ahí está el bosque protector de los árboles gigantes. Y don Fabián nos dice que se están talando esos árboles y se tala esta vida, se mata árboles para construir más atractivos turísticos para la cascada. Estamos hablando de este tipo de árboles, ¿no es cierto? Así es. Gigantes. Gigantes. No sabemos de qué con qué edad pueda ser. regulación ni con qué permiso lo tienen, no sabemos cómo lo están haciendo porque ahí el ministerio no ingresa siquiera a ver o sancionar en este caso esos actos, porque en realidad, como le digo, al otro lado nosotros trabajamos mediante un proyecto y mediante la municipalidad, mediante gestión de riesgos, mediante el Ministerio del Ambiente con un plan y con un proyecto para extraer estos árboles por peligrosidad. Pero no es lo que ocurre en el otro lado. Por tal razón, al momento de caerse esto, fue que en un tiempo de humedad, toda la montaña se deslizó, así como del otro lado de Facchayacta y donde crearon el puente, se generó esto por el amortiguamiento de la caída del árbol. Y la pregunta del seguidor que estaba hace un momento, ¿no es cierto? Decía, ¿y se han puesto a conversar? ¿Ha habido alguna reunión con las tres comunidades para, bueno, tomar decisiones, pero conjuntamente, ¿no? ¿Ha pasado eso? Bueno, después de esto ocurrió de que todo ya se cerró, no podía ingresar el turista. La cascada se cerró. Se cerró, no se pudo ingresar. De todos los lados no había ingreso. Claro, no había ingreso. Entonces, por tal razón, ¿Eso fue nosotros... cuándo? ¿Hace qué tiempo? Fue casi, nosotros nos reunimos el 27 de abril del 2022. Ajá. Sí, es cuando comienza el ¿Cuánto tiempo deslave. estuvo cerrada la cascada? Unas 2 semanas aproximadamente. ¿Para qué cerraron la cascada? Para remover todos los escombros que de ahí cayó del derrumbe. Y mediante esta situación nosotros aplicar lo que decía el plan de manejo, que es mediante un arquitecto bioconstrucción que es Rogelio Simbaña, que nos ayudó a hacer un muro de contención en bioconstrucción en el superadobe, en la técnica de superadobe. Entonces comenzamos a manejar todo este deslave mediante esta técnica. Entonces lo que sí vimos es que necesitábamos la conversación, como dice, preguntando la respuesta del compañero. En realidad sí tuvimos un acercamiento justamente por esta situación, ya que parte de la presidencia de Yacupata, de Pucará, de La Loma, no tenían la concordancia con la comunidad de Facchayacta, porque ellos dicen hasta aquí es Facchayacta, nosotros no vamos a ver al otro lado. Entonces nosotros nos encontramos en reunirnos todos los propietarios y hacer una reunión un día. Hemos emitido comunicados, oficios a ellos con anterioridad, unos 2 oficios o 3 oficios mandamos con anterioridad a esta fecha. Y en esta fecha es la que nos recibe el Cabildo de Facchayacta y en el cual nosotros al presidente de la comunidad, que es César Fueres, le mocionamos nuestra propuesta al acercarnos como propietarios, como fundación, como comuneros del sector, una solución a la problemática. Porque todo esto, como decíamos, el deterioro de los caminos, la basura en el sector, nos encargábamos ya nosotros. Entonces, dentro de ello, nuestra propuesta fue... No me diga la propuesta todavía, vamos a dejar eso en suspenso. ¿Quiere enterarse de cuál fue la propuesta de los compañeros propietarios, los señores propietarios del lado de la loma de Pucará, en la cascada de Peguche? Vamos a ir a una corta pausa. Me dicen que ya es tiempo. Vamos a una corta pausa y de regreso, por favor, alisten también sus preguntas, sus comentarios y ya regresamos con la propuesta. Encantado.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Estamos de vuelta. Nos encontramos, para quien se acaba de unir a esta transmisión, estamos hablando con Fabián Amaguaña, que es el presidente de la preasociación Cascada de Peguche, de los propietarios del lado de la Loma de Pucará. Son estos terrenos que encontramos del lado derecho cuando ingresamos a la Cascada de Peguche y estamos ya en el Chorro, ¿no es cierto? Ahí esos terrenos, esos les pertenecen, son de propiedad de Fabián Amaguaña y otras personas más que nos han venido a visitar porque ellos quieren que les conozcan. Ya los vamos a conocer. Me dicen que primero vamos con unos mensajes para que don Fabián nos haga el favor de responder, ¿ya? Humberto Moreta dice, una pregunta al joven, ¿por qué declaró bosque protector y por qué y quién declaró? Bueno, creo que sí respondimos eso, ¿no? Rapidito, para que no se quede sin saber el compañero. El bosque protector, el Banco Ecuatoriano le da actualmente, el MIDUBE le entrega como dato de área natural al gobierno municipal, ¿sí? El Banco Ecuatoriano antiguamente, ellos le dan al gobierno municipal. Entonces el gobierno municipal toma y da también auspicio al Ministerio del Ambiente dentro de ellos. Entonces, conjuntamente los dos promueven de que la Cascada de Peguche se declare como bosque protector. El municipio pide para el cuidado de la fauna que existe ahí y más que nada del mismo sitio de la Cascada de Peguche. Para eso le declaran. ¿Sí? Es un patrimonio natural, ¿no? Así es. Natural y cultural también. Veamos más mensajes, por favor. Luis Maldonado dice, mi pregunta es, ¿por qué dejaron que el agua de alcantarilla saquen a la cascada? Esa agua huele feo, al menos en época de lluvia es insoportable ese olor. ¿Qué nos puede decir sobre eso, justamente Fabián? Es nuestra preocupación, el cual nosotros hemos hecho saber igual al Ministerio del Ambiente, la preocupación del agua, y nosotros hicimos justamente también un análisis del grado de contaminación de la cascada. ¿Qué encontraron? ¿Qué maravillas encontraron? Cuéntenos, Fabián. ¿Han hecho un análisis sí, del un agua? estudio del agua de la Cascada de Peguche. En tal caso, el 30 de mayo del 2002 nos dan un justificante de este análisis, el cual tiene altos porcentajes de contaminación, totalmente un 22,38% hay de coliformes totales dentro de la Cascada de Peguche. Entonces, heces fecales. Exactamente. Entonces, por tal razón tiene el color
el olor que ahorita se está manifestando dentro de la cascada. Eso está sucediendo, estimada audiencia, porque el agua de la cascada viene del lago San Pablo, de Indacucha, ¿no es cierto? Y el lago San Pablo está rodeado por comunidades, por parroquias, cuyas aguas servidas se depositan en el lago San Pablo. Si usted no sabía eso, el lago San Pablo, ese bonito lago, está contaminado y esas aguas bajan, llegan hasta la cascada y continúan su camino recogiendo a su paso aguas servidas que nosotros, los seres humanos, estamos dejando ahí, no solamente la ciudad, también las comunidades. Entre todos estamos contaminando. Más que nada también es la preocupación porque arriba de la cascada de Peguchi, como conocerán tal vez, es la Pucará desaguadero, le dicen ese sector, en donde están las plantas de aguas residuales. Ahí caen 4 plantas, en las cuales por el crecimiento poblacional dentro de la comunidad ya no abastece la clarificación o el proceso que debe realizar estos reservorios. Entonces, esa agua directamente está siendo dirigida hacia la cascada. Por tal razón, es más contaminada desde ese sector para la caída. Lo que nosotros, nuestra preocupación de igual forma, hemos hecho conocer al Ministerio del Ambiente de que tomen cartas en el asunto en realidad, porque eso les compete a la nuevamente a la municipalidad y al Ministerio del Ambiente, quienes son los entes encargados de regular estos sectores más que nada. Pero yo creo también, mi opinión, disculpará, ¿no?, si me equivoco, pero también las comunidades que hacen el turismo en estos sectores, creo que si están percibiendo recursos o van a percibir recursos, también necesitan mirar la problemática. Sí, aportar, ¿no es cierto?, a buscar soluciones, porque no es correcto solamente usufructuar de ese bien, sino que también hay que hacer minga para cuidar, para proteger. Hay más mensajes. Veamos. Rima y dice: mil disculpas con todos, pero es vergonzosa la situación en la que está pasando la cascada. Se ve afectada totalmente para el turista local, nacional e internacional. Como les manifestábamos, el corte de los puentes es provocado. No es por una restauración. Si ustedes van y visitan las cascadas, hay 3 puentes que nos unen. Estos están colindando justamente con las propiedades privadas que les manifestamos y que en su debido tiempo hubo la autoridad. ¿A esto se refiere? Eso es específicamente. Lo sostienen de que es para una restauración, para un mejoramiento, pero nosotros estuvimos justo a la mitad para preguntarles que por qué están retirando, a qué causa. Entonces ellos pudieron manifestarles de que es por restauración, pero más no es así. El aviso que pusieron, ellos mismos se encargaron de poner. ¿Qué dice el anuncio? Dice que hasta aquí queda la propiedad o queda el sector protegido de Facchayacta, y donde posterior al paso de ese aviso se encuentran comunidades privadas y que ellos no se encargan de ese sector, ni de la seguridad, ni de recoger la basura, de absolutamente nada, dice el aviso, a partir del puente. Entonces la destrucción ocurrió, es provocada, como le digo. Yo estuve presente ahí, realmente estaban incluso con mis hijos, y los cuales ellos se preguntaban de que, ¿por qué quitan, papi, el puente? Pero si está bien el puente. Entonces... ahí está el aviso. Sí, ese es el aviso, como dice. Entonces, en ese instante, nosotros realmente supimos decirle de que, ¿por qué quieren cerrar la vía? Porque es una vía pública. Entonces ellos cogieron, llegaron, dijeron de que esto le pertenece a la comunidad y que ellos van a ver qué hacen. Querían poner unos troncos inmensos impidiendo el paso. Justamente el 2 de noviembre, horas de la mañana, 9 de la mañana, la comunidad llegó y comenzó a obstaculizar el paso. Luego nosotros en realidad nos paramos ahí y dijimos que no debería ser así. Los turistas, pese a ello, ellos comenzaban a saltar. O sea, los turistas dijeron, venimos a la cascada, pagamos 2 contribuciones, es por ver la cascada, no por un lado nada más.
Claro. Entonces, al pasar el puente, ustedes ingresan a la cascada. Entonces, ellos comenzaron a pasar y, valga la pena, miraron todos los de la comunidad que estaban ahí y ellos inmediatamente comenzaron a destrozar el puente, como ya lo hicieron anteriormente con el puente que queda abajo, el primer puente que está destrozado con motosierras de igual forma. Y aquí, en cambio, vinieron igual, con machetes, con piedras, con motosierras, a quitar el puente, nada más, la mitad. ¿Cuándo pasó esto? El 3 de noviembre. ¿Eso lo hizo quién? La comunidad de Facchayacta, enfrente de la directiva que estaba ahí. Al frente de la directiva. Sí. Estamos hablando del señor César Fueres, presidente de Facchayacta. Así es. Liderando todo eso. Ujú. Ajá. Y bueno, ojalá que nos esté mirando o alguien que le conozca le puede decir, mire este video, analícelo, y si usted tiene su versión y quiere conversar, comentar, dar a conocer el punto de vista de la comunidad Facchayacta, porque toda la comunidad ha sido la que ha participado. Debe haber gente que no haya estado de acuerdo también y no participó, pero hicieron esto a nombre de la comunidad Facchayacta. Entonces, tenga a conocer su opinión, contrastemos, ¿no? Como decíamos, las personas pensamos diferente y actuamos pues en concordancia con nuestras ideas y pensamientos. Entonces, sería bueno conocer también su punto de vista, cómo usted ve el problema, señor César Fueres, y también hacer una invitación a las autoridades, ¿no es cierto? El compañero Fabián está diciendo muchas veces Ministerio del Ambiente, municipio, ellos Turismo. son los llamados a poner orden aquí, pero no pasa nada. Entonces, den respuestas, ayuden a que se solucione esto, porque las tres comunidades están ahorita fraccionadas, están peleando, ¿no es cierto? Están discutiendo, no logran ponerse de acuerdo y han llegado ya a medidas extremas como esta, ¿no? Afectando a la cascada, a los turistas y a ustedes mismos, ¿no? Eso está pasando. Veamos, ¿hay más mensajes? Dice Ildis Males, dice, pregunta directa, usted habla de plásticos, todo lo que usted vende queda en todo el sendero del lado de la comunidad, Pucará Alto, y solo limpia su área y se olvida del resto del sendero que queda más abajo. ¿Y por qué por lo menos no pone basureros con el cobro que usted está realizando desde hace 2 años? ¿Usted está cobrando? Es una pregunta para usted. La señora Ildis Males. Como le manifiesto dentro del sector, como una muestra de propuesta ante la negativa de las diferentes entidades, ya que también la comunidad Facchayacta, como les menciono, ha hecho de desalojar, de aislar a los propietarios prácticamente a un lado y que no hagan nada en su propiedad. Nosotros hemos optado incluso por la propuesta de un nuevo proyecto dentro del lugar, una colaboración voluntaria. Ustedes Justamente, están cobrando. Hemos dicho una colaboración voluntaria hasta que no se solucione esta situación del otro lado, ya que todo el problema viene al otro lado, la suciedad, la destrucción, los senderos. Entonces nosotros recientemente ya estamos trabajando con este proyecto de profesionales, como les digo, y el cual hemos rescatado el del otro lado y hemos propuesto un proyecto inmenso que está alrededor de $250,000 en la mejora del bosque protector. Entonces, por tal razón, como ustedes sabrán, la mejora de un bosque o la mejora de un sendero no es gratuito, no es como, no te van a llegar los recursos del cielo, ¿no? Entonces, en esta preocupación nosotros hemos visto la necesidad de decirles, por favor colabore. La colaboración es desde 1 centavo o lo que ustedes quieran. Hemos hecho mingas incluso en campaña de que no necesitamos la colaboración, sino la ayuda de las personas, de los ministerios, de alguna persona o de un ente que venga y ayude. Más que nada, no es por la colaboración, es por la ayuda a la misma naturaleza. En tal caso, nosotros hemos dicho, como última alternativa, entonces, bueno, promocionémonos de esta forma, digamos, de que colaboren los turistas, ¿no? A este lado, porque ellos vienen y van a este otro lado. Entonces, a causa de ello, la comunidad comienza a bloquear todos los pasos, ¿sí? Para que usted sea dirigido directamente hacia la cascada. Y nada más vaya por el sendero de Facchayacta y regrese para la comunidad de Facchayacta, ¿sí? Por eso están afectados los 2 puentes,
por ese pedido de ayuda y colaboración al turista al otro lado del sendero que decimos. Porque ahí, como dicen los turistas, está botado basura, no tienen basureros. ¿Con qué recursos? ¿Con qué lo hacemos? El turista dice, todo ha sido gratis, es cierto, pero un día se han dignado en venir y decir, yo me presto a ayudar mis servicios para recoger la basura. Nunca. Nosotros hemos sacado, cada fin de semana sacamos como 10 costales de basura. Y valga decir que nosotros, desde que iniciamos el proyecto, nosotros clasificamos la basura. Hacemos vasos desechables, vasos plásticos, fundas y también desecho orgánico. Todos ellos nosotros estamos con el proyecto, estamos reciclándolos. Sí, todo esto, no estamos botando directamente la basura al recogedor de basura, no. Estamos reciclando, estamos haciendo composta, estamos haciendo abono orgánico, ¿sí? Con los desechos leñosos que han salido de los árboles mismos, nosotros estamos haciendo biocarbón, que es para hacer el abono mismo de la reforestación del espacio. Entonces, esa es la causa primordial, por eso nuestro pedido, ¿no? De que no es el cobro, sino es la actitud del turista y la administración del espacio dentro del lugar. Nosotros... Yo escuché a alguien que decía, sí, dicen que es una colaboración, pero si no se colabora le ven con mala cara. En realidad yo pienso que es tal vez un criterio de alguna persona que fue mal atendida, o como nos ha pasado el caso, ¿no? De que han venido incluso personas y a punta de patadas, de insultos, ha dicho, no, esto es mío, yo siempre he venido gratis y hago lo que yo quiera. Y valga decir de que ahí usted va y sueltan los perros, ¿sí? Ya nos ha pasado con la muerte de un animalito ahí, nosotros tenemos llamas dentro del lugar, ¿sí? El cual es un atractivo más para los visitantes. Pero los visitantes que han hecho es venir y soltar sus perritos ahí, sus pitbull, y incluso nos han matado un animalito ahí. Entonces, hay una problemática dentro del lugar. Entonces, cuando nosotros decimos una colaboración, ellos como que se frenan a la actitud destructiva dentro de un bosque, porque le decimos, esto todo está vigilado, todo este sector está cuidado, usted no va a encontrar basura en el recorrido. Sin embargo, la impresión de la gente que dejaba sus comentarios en la transmisión anterior era que mucho cobro perjudicaba al turismo, que es lo que ustedes quieren fomentar, y que la gente se cansa, se aburre, mejor no va a la cascada, y eso estaba afectando, que se veía mal estar cobrando en un espacio tan pequeño, estar cobrando 2 veces y hasta 3 veces si es que van a usar el parqueadero. Entonces se vuelve eso también un problema. ¿Hay más mensajes, por favor? ¿Tenemos más? ¿No? ¿Seguimos? Así. Bela Manala dice, buenas noches, disculpe, en la entrevista dicen que la parte de Pucará es propiedad privada y piensa que Facchayacta no debe cuidar si es propiedad privada. Justamente por eso es el inconveniente, porque de acuerdo a ello nuestra propuesta, pues, a la comunidad de Facchayacta, por ese mismo comentario, nosotros hemos hecho un acercamiento, como le manifestaba, el 27 de junio del 2022, al presidente le comunicamos nuestra propuesta escrita, para que se haga un conversatorio, para que sociabilice a los turistas. ¿Qué le parece, no? Porque esta razón es mucho más, ¿cómo se dice?, aceptable para los turistas, decirle qué información, hacia dónde va a ir y por qué su contribución. Y coméntenos así muy didácticamente, muy rápidamente, ¿en qué consiste la propuesta de ustedes? Que hagan un solo cobro. Pero haciendo ¿qué más? Uno, que hagan un solo cobro, que el turista no se queje, que no sea indispuesto en el ingresar a la cascada, sino más bien sea solo un solo cobro, porque tengo consciente de que usted entra con un carro, cuesta $1. Usted baja del carro con 2 personas o un acompañante, va al centro de información, le cobran 50 centavos por persona, ya son 2 cobros. Y estos ya están regidos, ya están estipulados con un boleto incluso, usted lo puede ver y lo pueden cerciorar todos. Entonces usted pasa ya todo el recorrido y llega a la cascada. Y el otro lado... Otro cobro.
se le pide una colaboración, se le dice, por favor, hay una colaboración, puede ingresar a todo el bosque protector, porque aquí no solo hay una sola cascada, sino en el sitio hay 2 cascadas. Sí, hay 2 saltos de agua en la de Pucará, como sabrán. Pero entonces usted justifica plenamente que haya ese cobro, coméntenos más sobre la propuesta, en la reunión que tuvieron. En la con reunión que comunidad. tuvimos, esta propuesta fue dada para la presidencia de la comunidad, de que solo hagan un cobro y de que todos los recursos que recauden se vaya también al sendero donde los turistas están caminando. Esa era nuestra propuesta. A la parte de Pucará. Al lado de Pucará, sí, por donde los turistas están caminando directamente. ¿Y qué les dijeron? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por Nada qué? más nos dijeron de que la respuesta fue de que ustedes no cobran y todo va a seguir igual, todo va a estar bien. Los turistas van a seguir caminando. Entonces, en relación a ello, hace mucho tiempo los senderos del otro lado están destruidos, no han mejorado, ¿no? Entonces, caso omiso a esa reunión, nosotros hemos dicho de que entonces propongamos más alternativas, otra propuesta más. Entonces, mientras eso ha ocurrido, como dicen la ciudadanía tal vez, está diciendo de que existen muchos cobros. ¿Sí? Por esta misma razón, de que la propuesta nos llega nuevamente, ya que nosotros hemos invitado muchas veces a la comunidad para seguir haciendo la propuesta o la mejora de esta propuesta, y ellos dijeron no, tan solo nosotros administramos nuestra área y se acabó. Entonces, se cerraron eso. Ya, se acabó. Se acabó la propuesta. El Se acabó el diálogo. Entonces, de acuerdo a esa propuesta, ellos ya han tomado una resolución, la directiva, y han resuelto de que mejor se va a botar el puente. El cual nos mocionaron a nosotros directamente, nos dijeron, ustedes, si hacemos de botar el puente o construimos, ¿qué van a hacer? En realidad, nosotros no tenemos la potestad de tirar un puente público, Nosotros no ¿Quién somos construyó ese puente? el Ministerio del Ambiente junto con el Ministerio de Obras Públicas. Ya. Sí, los recursos salen de ellos. Continúe usted. Entonces, nosotros no estamos en la potestad de destruir un puente principalmente, que comunica a las 2 comunidades, que es un paso antiguo, milenario o tradicional antiguo, que conecta a la cascada de Peguche. No tenemos la potestad, le dijimos. Depende de ustedes, porque ustedes son cabildo, ustedes son comunidad, la decisión está en ustedes. Ya entonces quedamos en eso, dijo. Se solucionó eso, un acta, se firmó nuestra presencia hacia la reunión. No aceptábamos nada, en realidad solo decíamos que hay una nueva convocatoria, se haga una nueva mesa de trabajo para poder realizar ya ¿cómo se dice? Una opción, una respuesta a este pedido, porque como manifiesto, la destrucción estaba al otro lado, latente. Entonces, no hubo una respuesta y más bien a ello tuvimos de que la asamblea ya tomó la decisión de obstaculizar el puente, cerrar los accesos hacia el otro lado y nada más. Ya. En eso hicieron. Ahora, nosotros tenemos aquí en la parte de adelante de este set, tenemos a 2 personas, son adultos mayores. Ellos han venido, cuéntenos quiénes son, y usted va a hablar a nombre de ellos, ¿no es cierto? Los vamos a empezar a ver. ¿Quién es el señor, don Fabián? El señor es don Alberto Saranzi. Él es propietario de una de las propiedades que se encuentra en la cascada de Peguche. Su propiedad está justamente donde está el primer puente que comienza, un pequeño puente abajo que colinda con su propiedad. Entonces es el primer puente destruido en el cual usted ya no puede pasar hacia el otro lado de la montaña. ¿Y qué área, cuánto mide su terreno del señor? Estamos hablando alrededor de unas 4 cuadras, que debería ser más o menos unas 5 hectáreas, 7 hectáreas. Yeah. ¿Y de hace cuánto tiempo o qué antigüedad tiene la escritura? 55 años tiene aproximadamente. 55 años. Vamos a conocer el siguiente invitado, por favor. ¿Quién es, por favor? Se llama Francisco Lema. Sí, es uno de los precursores o líderes antiguos que estaba en Peguche y comenzaron
la disolución de la hacienda, en los cuales ya se otorgaron los terrenos a los comuneros. Él es uno de los líderes que igual ayudó a dar estos asentamientos a los indígenas dentro de la Cascada de Pehuche, y morador desde hace 7 años, desde niño, desde que tenía 7 años, y tenía sus abuelos igual las propiedades dentro de ese lugar. Don Francisco Lema, él era uno de los, digamos, de las personas que inició la lucha por la tierra. Así es. En Pehuche. En Pehuche. En la parte de la cascada. En parte de la cascada, justamente donde ahora están asentados ya la comunidad Facchayacta. Ya. ¿Y su propiedad dónde queda y de qué área Al otro estamos lado hablando? del río, similarmente. Estamos hablando igual de unas 2 hectáreas, casi aproximadamente. Ya. ¿Por qué han venido acá los dos señores? Bueno, yo les he invitado este día para que ustedes le conozcan que no es que recién se estén asomando dueños en la Cascada de Pehuche, sino ya existían dueños antiguos, ¿sí? Justamente en el tiempo de la hacienda. Ya existían los dueños. Entonces, ellos son los precursores, son los dueños de estas tierras. No es que no ha habido o no ha existido los dueños, sino que no se han dado a conocer por estos medios. Como ellos sabrán, son taitas abuelos, que más que nada se refieren al quichua, a lo que es su vivencia dentro de este sitio, y cómo ellos también vivían de la agricultura, del sembrío, en ese tiempo, de lo que ellos me pueden narrar, ¿no? Entonces ellos prácticamente vivían su vida de juventud en ese sitio. ¿Por qué ellos, siendo dueños de estas tierras, no han hecho una posesión, digamos, como Facchayacta, ¿no es cierto? Hayan instalado casas, tiendas, parqueaderos, han hecho uso de ese espacio, de esas tierras. ¿Por qué acá las dos personas, siendo dueños de grandes extensiones de tierra y en la cascada, no han hecho lo mismo? Una, porque cuando ya hace 12 años se estipuló de que eso es bosque protector, entonces no pudieron realizar ningún proyecto, ¿sí? Para realizar una actividad de proyecto tiene que hacerlo con un esfuerzo tanto económico, ¿no? Y también con ese intelecto. Entonces, dentro de ello, nosotros, como sabemos, antiguamente estábamos relegados de una realidad académica. Entonces, en la actualidad, nosotros como ya, ¿cómo se dice?, independientes, intelectuales, emprendedores, siempre. Y ahora tenemos la capacidad de ser profesionales, entonces ya tenemos la capacitación para realizar proyectos. Poder decir a las instituciones de que nosotros promovemos esta propuesta, este proyecto tenemos en mano, que no queremos quedarnos callados solo porque nosotros no podemos referirnos a las entidades o a los directores de ministerios, no podemos relacionarnos por nuestro dialecto que es el quichua, no podemos escribir muchas veces de los mayores, sabrá que no llegaron ni a la escuela primaria, entonces no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Por sí, entonces no pudieron acceder a esta ayuda, lo que no pasó con la otra comunidad. Entonces se adjudicaron estos predios en nombre del bosque protector y los tíos o los taitas quedaron relegados de poder utilizar sus propiedades, porque desde ahí se volvió como bosque protector y usted sabe que no puede construir, no puede talar, no puede hacer nada, absolutamente nada. Y con el paso de los años, la vejez también, la edad, pasa por uno. Entonces ya a su edad dijeron, ¿qué puedo hacer más? Entonces, en este tiempo es cuando nosotros tomamos la batuta de poder dirigirnos juntamente con ellos como cabeceras dentro de la antigüedad para decir, no, ya basta. ¿Por qué solo un sector está privilegiado? ¿Por qué razón solo este sitio puede hacer una actividad, un emprendimiento? ¿Por qué razón? Si todos tenemos el mismo derecho como personas individuales, como comuneros, tenemos ese derecho. Entonces, esta vez nosotros hemos sido capaces de dialogar con ellos, hemos hablado en la misma lengua materna, el quichua, y pudimos acercarnos con esa directriz hacia ellos. Se nos acaba el tiempo, estamos ya 1 hora y 8 minutos en esta transmisión y la última pregunta que le quiero hacer es, nos parece que don Fabián ha podido dejar muy claro el punto de vista del lado de
de los propietarios de estas tierras, al igual que la comunidad de Facchayacta, que se pudo declarar o hacer reconocer como comunidad, haciendo las gestiones necesarias. Hubo un grupo de gente que pudo ir a vivir también ahí, a instalarse, ¿no es cierto? Y ahora es una comunidad. Las condiciones del otro lado del río son diferentes, pero está reclamando un derecho que dice que tienen como propietarios también por las cuestiones topográficas. Inclusive me imagino que como acá es ladera, pues no se puede instalar una comunidad como si en Facchayacta, que es plano, ¿no es cierto? Entonces las condiciones son diferentes, pero tenemos los mismos derechos, dice don Fabián. Nos deja clara su posición. Sin embargo, quiero hacer esta última pregunta, le decía, ¿no? Estamos preocupados por el impacto que puede tener empezar a construir proyectos turísticos, atraer más turistas a la cascada de Peguche. Nos preocupa ese impacto que puede tener, porque sabemos que, bueno, económicamente el turismo es algo muy atractivo, algo muy bueno, ¿no? Pero pensando en la naturaleza, pensando también en que es un patrimonio cultural, natural, la cascada de Peguche, nos preocupa. ¿Tenemos algún plan para un poco ayudar a paliar ese impacto que tiene la presencia de tanto turista? Ya lo ha dicho usted, basura, animales que corren por ahí, que pueden atacar no solamente a los animalitos, sino a los niños, a otras personas. Hemos escuchado que hay personas que deliberadamente van y dejan perros abandonados en la cascada y se ha formado jaurías de animalitos que están con hambre y atacan por robar la comida, por ejemplo. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay gente que va y hace sus necesidades biológicas ahí, ¿no es cierto? Eso, cuando hay mucha gente acudiendo a estos sitios, poco a poco vamos deteriorando ese espacio. ¿Qué han pensado? ¿Cómo van a manejar eso? Porque por lo menos se veía verde todito, ¿no? Natural del otro lado del río, pero ahora también eso ya no va a estar verde. Ya estamos viendo construcciones ahí. Y ya muy pronto no va a haber verde, va a haber cemento de ese lado del río también. ¿Cuál es el plan ahí? ¿No es preocupante esto que le comento también? Así es, mediante eso nosotros hemos propuesto diferentes campañas, tanto de reconstrucción, tanto de manejo de basura, ¿sí? Porque como dice visualmente, la basura es un contaminante muy agresivo. En cuanto a las construcciones, me parece que una ayuda técnica de arquitectos bioconstructores se podría dar una alternativa de sustento hacia los emprendedores que quieran realizar una actividad económica, ¿no? Sin destruir más bien. Ahí estamos viendo del otro lado del río, del lado de Pucará, lo que están empezando a construir, ¿no? Sí, siga, por favor, disculpe la interrupción. Entonces, justamente este sitio no es con ayuda técnica, ¿sí? No es con ayuda técnica, en el cual está basado en forma empírica, sí, por alguna persona construido, y en el cual una alternativa sería, como les manifiesto, de la ayuda de profesionales, de un equipo de profesionales, en el cual tengan una visión cosmológica dentro de este sitio. Sí, como sabemos que es un sitio ancestral, las construcciones existen de forma de que se puede hacer en bioconstrucción. Por eso mismo y amigable con el medio ambiente, totalmente. Son Esto, vegetativos. por ejemplo, no es. No es. Eso no es. Así es. Por si Entonces, justamente eso queda en cambio a sector de la otra propiedad. Entonces es donde se surge estos emprendimientos del cual debería tener mejor arreglo, sí, y podría estar pronosticado para algo mejor, una atención al mejor turista. Pero y es que los comuneros de Facchayacta pueden decir, ellos están haciendo así arbitrariamente sus construcciones y encima quieren que nosotros aportemos económicamente, si ya tienen ahí sus negocios, ¿no?
Es un poco complicado. Comprendemos que una comunidad quiera cubrir, digamos, los costos que representa mantener una propiedad privada. Eso es lo que decía alguna seguidora también que estaba escribiéndonos. Bueno, entonces vamos a terminar en este punto. Por favor, su último mensaje. ¿Qué es lo que pide usted? Que si nos estuviera, ojalá nos estén escuchando las autoridades, ¿no es cierto? Y la gente de Facchayacta, por favor, su mensaje para ellos. Que nos reunamos, que hagamos una mesa técnica, una mesa de trabajo en el cual nosotros hemos emocionado desde el principio con las diferentes comunidades inmiscuidas que están en este asunto para poder actualizar un plan de manejo acorde al sector protegido y también dar por aviso y más que nada invitar a las autoridades competentes como manifiesto a la Municipalidad de Otavalo, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Turismo, el cual hemos estado gestionando unos oficios para que se pueda hacer una reunión. Esperamos que ya den hora y fecha para los cuales los invitados que manifestamos, los presidentes tanto de las comunidades como las principales cabezas o principales dirigentes de los ministerios se acerquen y tomemos una mesa de trabajo y una respuesta a esta dificultad, a esta destrucción dentro del bosque protector. Nosotros les invitamos más que nada a las autoridades que pongan el hombro, que pongan en conocimiento, que arreglen esta situación en la administración de todo el lugar juntamente con los comuneros que estamos ahí. Entonces, con una conciencia de cuidar la naturaleza, el recuerdo de la memoria ancestral, tomar cartas en el asunto y dar respuesta positiva al pedido de muchas personas, pienso yo, dentro de la cascada, ya que para todos, la cascada de Peguche es de todos. Entonces, por tanto, deberíamos tomar una respuesta de toda esta solución de entre todas las tres comunidades inmiscuidas, el manejo conjuntamente con el municipio de Otavalo, el Ministerio del Ambiente, la Prefectura de Otavalo, y solo van a ser tal vez el presidente y uno más. El presidente de cada comunidad y alguien más, el representante del Ministerio del Ambiente, el director del Ministerio del Ambiente y alguien más. Porque en realidad, si vamos a esa conversación entre toda la comunidad, nada más se genera un conflicto, más no los líderes pensando conjuntamente primeramente con la comunidad, con Cabildo, poniendo en conocimiento la problemática para llevar una solución a esa mesa de trabajo. Entonces estamos pidiendo soluciones justamente para ese día, que se van a unir las comunidades, los ministerios, para solucionar esta problemática. Eso es lo que pedimos. Y tan solo, si no es el caso, pedir de que se haga un solo cobro, nada más, que si no se queda en nada, que sea un cobro, nada más. Y si no es la última de las alternativas, pues que no cobre nadie, que siga siendo gratuito la cascada de Peguche. Esa es la última de las alternativas. Bueno, con estas palabras de don Fabián Amaguaña, sí, nos despedimos. Esperamos que este espacio en APAC TV haya resultado provechoso para ustedes, para que se informen más, entiendan mejor cuál es la situación, los puntos de vista que hay de las diferentes partes. Nos falta el punto de vista de otras partes también, como del otro lado de la comunidad de Facchayacta, también nos falta, de las autoridades también. Ojalá que quieran venir a acudir a esta invitación para que den a conocer su punto de vista también y provoquemos. La intención de nuestro medio de comunicación en este caso es provocar que se junten, que se reúnan, como bien lo solicita Fabián. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es sentarnos a conversar, sentarnos a ponernos de acuerdo y comprendiendo la situación y con empatía también. Entonces les deseamos suerte en eso. Vamos a estar pendientes de cómo les va. Ojalá que puedan tener buenas noticias en muy poco tiempo y que todos podamos poner nuestro aporte para salvar nuestra bonita cascada de Peguche, que estamos a punto de
de perderle por estos conflictos que tenemos. Así es. Ya, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, hasta buenas noches.